Buenas noches chicos, continuando con nuestras lecturas. En este momento vamos a darle paso a los super preguntones de Larousse y el mundo mundial. Es un libro de respuestas rápidas para preguntas ingeniosas. Tiene 2 capítulos de preguntas. El primero es maravillas naturales y el segundo capítulo es construcciones humanas. Son 139 preguntas con respuestas bastante ingeniosas. Vamos a iniciar con el capítulo Maravillas Naturales. Pregunta 1. ¿Qué pasaría si todos los chinos saltaran a la vez? Aunque China sea el país más poblado del mundo, no pasaría nada si a sus más de 1.300.000.000 de habitantes se les ocurriera saltar al mismo tiempo. Durante años se pensó que el salto podría alterar la rotación de la Tierra, pero se ha demostrado que el impacto sería el mismo que el de una mosca saltando en la superficie de un barco. Pregunta 2. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Rusia. Ocupa más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Es tan grande que forma parte de 2 continentes, Europa y Asia. Pregunta 3. ¿Sabías que geyser es la única palabra islandesa en español? Un geyser es un tipo de fuente termal que de vez en cuando expulsa agua y vapor al aire. En Islandia se pueden ver varios, entre ellos uno que se llama precisamente geyser, el cual ha dado nombre al resto de los geysers que hay en el mundo. Pregunta 4. ¿Qué montaña es el techo de África? El Kilimanjaro. Mide 5.895 metros de altura y es el monte más alto del continente africano. Está en Tanzania y es un volcán apagado, casi siempre cubierto de nieve. Su nombre en Swahili, el idioma del lugar, significa montaña blanca. Pregunta 5. ¿Hay tierra en el Polo Norte? No. Lo que hay es hielo, y debajo del hielo solo hay agua. En cambio, en el Polo Sur sí que existe el suelo firme cubierto de hielo, eso sí, que forma parte del continente de la Antártida. Pregunta 6. ¿Qué son las chimeneas de las hadas? Son grandes columnas rocosas coronadas por piedras que parecen chimeneas. Las hay de diferentes tamaños y algunas son tan altas como un edificio de 10 pisos. Las más conocidas están en la región de Capadocia, en Turquía. El paisaje que forman parece de un cuento de hadas. Pregunta 7. ¿Hay un mar que no es mar? Ja, ja, ja. Pues sí, el mar Caspio. Aunque se llame mar, es un lago, y además es el más grande del mundo. Lo único que tiene de mar es que es salado. Sus aguas bañan las costas de Rusia, Turkmenistán, Kazajstán, Irán y Azerbaiyán. Pregunta 8. ¿Qué son los ojos del Salado? Es el nombre del volcán más alto del mundo. Se encuentra en la frontera entre Argentina y Chile. Mide 6.891 metros y aunque ya no es peligroso por su actividad volcánica, hay que ser un experto alpinista para llegar a su cima. El río Salado nace en esta montaña, de ahí que tenga este extraño nombre. Pregunta 9. ¿Qué es el Triángulo de las Bermudas? Busca el océano Atlántico en un mapa del mundo y traza una línea imaginaria formando un triángulo que una las islas Bermudas, Puerto Rico y la península de Florida. A ese pedazo de mar se llama Triángulo de las Bermudas. Durante mucho tiempo se ha dicho que en él desaparecen de manera misteriosa barcos y aviones, pero también se ha demostrado que la mayoría de las veces los accidentes ocurridos fueron causados por temporales, huracanes y tifones, muy habituales en esta zona. Pregunta 10. ¿Cuál es el ser vivo más grande del planeta Tierra? La Gran Barrera de Coral. Es extremadamente larga, 2.027 kilómetros, y está formada por más de 400 tipos diferentes de coral. Ha tardado más de 2 millones de años en formarse
y está viva. Pregunta 11. ¿Las islas flotan? Claro que no. Si así fuera, el mar las arrastraría y cambiarían de lugar constantemente. Las islas son pedazos de tierra firmes rodeados de agua. Las hay de diferentes formas y tamaños, desde la más pequeña, Formentera en Islas Baleares, hasta la Gran Groenlandia. Pregunta 12. ¿Quién vive en lo alto del Olimpo? El Olimpo es el monte más alto de Grecia. Actualmente en su cima no vive nadie, aunque es un lugar visitado por excursionistas y aficionados a los deportes de montaña. Sin embargo, hace mucho tiempo, en la Grecia clásica, se decía que en este monte vivían 12 dioses griegos en sus panteones de cristal. ¿Qué casas más originales? Pregunta 13. ¿Quién dio la primera vuelta al mundo? La primera vuelta al mundo se completó en el siglo XVI y duró 3 años. La expedición en la que viajaban 3 barcos era capitaneada por un navegante portugués, Fernando de Magallanes, que murió en el viaje. Tras su muerte fue el español Juan Sebastián Elcano quien se puso al mando y completó la hazaña. Pregunta 14. ¿Australia es un país, una isla o un continente? Las 3 cosas, 2 de ellas o solo una. Pues resulta que es un país y también una isla, porque está rodeada de mar por todas partes, pero no un continente, aunque es tan grande que mucha gente piensa que lo es. Australia forma parte del continente de Oceanía, junto a Nueva Zelanda y otras muchas islas. Pregunta 15. ¿Es posible ver en directo la erupción de un volcán? Sí, si viajas hasta alguno de los volcanes activos como el Etna en Italia, el Kilauea en Hawái, el Erta Ale en Etiopía, o uno con un nombre imposible, el Eyjafjallajökull en Islandia, sé prudente, no te acerques demasiado. Pregunta 16. ¿Es verdad que hace millones de años existía un solo supercontinente? Sí, hace 300 millones de años todos los continentes estaban unidos en un gran pedazo de tierra. Se llamaba Pangea, una palabra que viene de las palabras griegas pan, todo, y gea, tierra. Hace 200 millones de años empezó a romperse y transformarse en los 6 continentes que hoy conocemos. Pregunta 17. ¿En la isla más pequeña del mundo hay luz? Sí, la de su faro. De hecho, la isla más pequeña del mundo es la Bishop Rock, la roca del obispo, un pequeño pedazo de tierra de poco más de 100 metros cuadrados en la que se levanta un faro. Para verla hay que viajar hasta las costas de Gran Bretaña. Pregunta 18. ¿En qué cueva se puede caminar durante 591 kilómetros bajo tierra? En Mammoth Cave, en el estado de Kentucky, en Estados Unidos. Está considerada la cueva más larga del mundo. Quien quiera puede hacer un recorrido guiado por su interior. Este puede ser de 1 hora o de 6. Pregunta 19. ¿Por qué nadie va de vacaciones a la Atlántida? Porque en realidad no existe, sino que forma parte de una leyenda que cuenta que era una isla enorme, que fue destruida a causa de una catástrofe natural y que quedó para siempre sumergida bajo el mar. Pregunta 20. ¿Qué es el Perito Moreno? Es el glaciar más espectacular de Argentina y uno de los más famosos del mundo. Se trata de una gran masa de hielo de 5 kilómetros de ancho que sorprende por su tamaño, su ubicación frente al precioso lago argentino, pero sobre todo por los desprendimientos de hielo que hay de vez en cuando y que producen un ruido tremendo al caer el agua. Pregunta 21. ¿Qué espectáculo natural se puede ver en el monte Saint-Michel en Francia? No hace falta comprar entrada para ver el espectáculo, la subida y la bajada de las mareas en el monte Saint-Michel en Francia. Aquí 2 veces al día esta montaña en la que se levanta un bonito monasterio se convierte en isla por culpa de las mareas más fuertes de Europa. Hoy una carretera llega hasta los pies del monasterio y permite acceder a él a cualquier hora del día,
pero antes de que se construyera solo podía llegarse a él en barco, cuando las aguas subían, y caminando cuando bajaban. Pregunta 22. ¿El Pacífico es muy pacífico? El nombre se lo puso el navegante Fernando de Magallanes, ya que cuando él lo cruzó estaba muy calmado. En el océano más grande del planeta le siguen en orden de extensión el Océano Atlántico, el Índico, el Antártico y el Ártico. Pregunta 23. ¿Cuántos granos de arena hay en el Sahara? Pues ni idea, no se sabe, nadie los ha contado. Lo que sí se sabe es que el Sahara es el desierto más extenso del mundo y que se encuentra en el norte de África. Algunas de sus dunas llegan a medir más de 180 metros de altura. Pregunta 24. ¿Tienes vértigo? Si tu respuesta es sí, más te vale no ir a visitar los acantilados de Moher en Irlanda. ¿Quién se atreve a mirar abajo desde un precipicio de más de 214 metros de altura sobre el Océano Atlántico? Pregunta 25. ¿Cuál es la flor nacional de Holanda? El tulipán. Y desde hace mucho tiempo, en el siglo XVII, los tulipanes eran tan apreciados que su precio fue aumentando hasta que llegaron a utilizarse como si fuera dinero. Pregunta 26. ¿Por qué el Mar Rojo se llama así? No es porque sus aguas sean rojas, no. Sus aguas son azules como las de todos los mares, pero se llama así porque en ella viven unas algas rojas que a veces crecen tanto que le dan este color. Si quieres ver este fenómeno en directo tendrás que ir hasta las costas de Egipto, Arabia Saudí o Sudán. ¿Existen los desiertos blancos? Pregunta 27. Sí, pero no es porque su arena sea blanca, sino porque están formados por millones de granos de sal. El más grande del mundo es el Salar de Uyuni, en Bolivia, y equivale a la superficie de países como Gambia, el Líbano o Jamaica. Pregunta 28. ¿Cuál es la cima del mundo? El Everest. Con sus 8.848 metros de altura es la montaña más alta del mundo. Se encuentra en la cordillera del Himalaya, en la frontera entre los países de Nepal y China, en Asia. Los primeros hombres que subieron a su cima fueron Sir Edward Hillary y Sar Tenzing Norgay en el año 1953. Actualmente ya le han coronado más de 6.200 personas y han muerto más de 240 en el intento. Pregunta 29. ¿Cuál es el río más largo del mundo? Hasta hace pocos años era el Nilo, pero una expedición de científicos viajó al Amazonas, América del Sur, y certificó que era 100 kilómetros más largo. De este modo, con 6.280 kilómetros de longitud, se convirtió oficialmente en el río más largo del mundo y el Nilo se quedó con el papel de segundón. ¿Existe el infierno? Pregunta 30. Quizás es un poco exagerado, pero casi. En el Valle de la Muerte, en California, Estados Unidos, se ha registrado la temperatura más alta de la Tierra. El 10 de julio de 1913 el termómetro alcanzó 56.7 grados centígrados. Hacía tanto calor que se podía freír un huevo sin ponerle fuego. Pregunta 31. ¿Por qué Darwin viajó a las Islas Galápagos? Porque en estas islas del Océano Pacífico, delante de las costas de Ecuador, vive un montón de especies de animales y plantas, tortugas gigantes, pingüinos diminutos e iguanas marinas, entre otros. Algunas especies son endémicas, es decir, solo viven allí, y a Darwin le sirvió para formular su famosa teoría de la evolución. ¿Qué son las auroras boreales? Son unas luces brillantes de forma alargada de color verde o azulado que se ven de noche en el cielo del Polo Norte, cuando las partículas del viento solar entran en la atmósfera y chocan contra el aire. Se ven entre los meses de octubre y marzo. Pregunta 33. ¿Cuál es la selva más grande? La selva amazónica, en América del Sur, ocupa un territorio de 6,5 millones de kilómetros cuadrados que pertenecen a diferentes países: Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela,
Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. En ella viven un 20% de todas las especies vegetales del mundo y también es el paraíso para animales de todo tipo: mamíferos, reptiles, insectos, anfibios, aves y peces. En esta selva viven los Yanomami, las aguas y los guaraníes, entre otros pueblos indígenas. Su vida depende de las plantas y de los animales. Conviven con ellos respetándolos y cuidándolos. Los desastres naturales, los parásitos y las especies invasivas ponen en peligro este paraíso, pero el problema más grande es la actividad humana, la deforestación, la tala indiscriminada de árboles, para obtener madera o usar el suelo para cultivar o construir, hacen temer que algunas especies desaparezcan. Pregunta 34. ¿Es posible viajar al fin del mundo? Hay muchos lugares que tienen el nombre de Finis Terrae, en latín significa el fin de la tierra, pero la tierra no tiene fin porque es redonda. Antiguamente, cuando se creía que era plana, se imaginaba que podía caerte al llegar a los extremos, pero ahora sabemos que no es así. En la península ibérica hay uno de esos lugares, el Cabo Finisterre. Pregunta 35. ¿Qué tienen en común Australia, Groenlandia y Nueva Guinea? Que son las 3 islas más grandes del mundo. También hay muchas otras que son grandes, aunque un poco menos: Borneo, Madagascar, Bafin, Sumatra, Honshu y Gran Bretaña. Para ellas, premio de consolación. Pregunta 36. ¿Es Colorado el Gran Cañón del Colorado? Sí, y mucho. Sin embargo, su nombre se lo debe al río que lo cruza, el Colorado. Sus aguas son rojizas porque arrastra la tierra roja de esta escarpada garganta de más de 400 kilómetros de longitud. ¿Sabes dónde está? En el norte de Arizona, en Estados Unidos. Pregunta 37. ¿Cuál es el lugar más profundo del océano? La fosa de las Marianas, en el Océano Pacífico, entre la costa de Indonesia y de China, es tan honda que aunque colocáramos el monte Everest en su interior, su pico no llegaría a emerger. Aún le faltarían 2 kilómetros más para llegar a la superficie. Mide 11.033 metros. Pregunta 38. ¿Hay árboles gigantes? Sí, son las secuoyas gigantes de California, en Estados Unidos de América. No solo son los árboles más grandes, sino también los seres vivos más altos del planeta y uno de los que pueden vivir más tiempo, más de 3.000 años. El que se lleva la palma es el General Sherman, que tiene el honor de ser el árbol más grande del mundo porque mide 84 metros de alto y 11 metros de diámetro. Pregunta 39. ¿Por qué los libros de mapas se llaman atlas? Esta palabra viene del nombre de un personaje mitológico griego, Atlas, que significa el portador. Fue condenado por Zeus, el dios de los dioses, a sostener el mundo sobre sus espaldas. ¿Qué habría hecho para merecer ese castigo? Pregunta 40. ¿En qué pueblo no hace falta congelador? En Oymyakon, el pueblo habitado más frío del mundo. Está en Rusia y en él viven unas 500 personas. Los termómetros llegan por debajo de los menos 40 grados centígrados. Incluso alcanzan los 68 grados centígrados bajo cero. Pregunta 41. ¿Dónde están las cataratas de Iguazú? Pues no es fácil localizarlas porque están entre Brasil, Argentina y Paraguay. En ellas están dos famosos saltos, el de San Martín de 70 metros de altura y el de la Garganta del Diablo de 80 metros. Sin embargo, estas no son las más altas del mundo. La más alta es el Salto del Ángel en Venezuela, que mide casi 1 kilómetro de altura, 979 metros. Su nombre real es Querepatucay Vena, pero todo el mundo lo conoce como el Salto del Ángel en honor a Jimmy Ángel, el aviador que lo descubrió en 1937.
Pregunta 42. ¿Por qué la bahía de Along está salpicada de islitas? Según una leyenda, un dragón cayó al agua en este punto del litoral de Vietnam y al caer su cola esta golpeó la tierra y por eso la bahía quedó salpicada de islotes. ¿Puedo hacer el muerto en el mar muerto? Sí, de hecho lo podrías hacer más fácilmente que en los demás mares porque sus aguas son muy densas. A causa del calor el agua se evapora más rápido y la sal se queda. Es casi imposible hundirse. ¿Te gustaría probarlo? Pues tendrás que ir en avión hasta Asia Menor. Pregunta 44. ¿Existen las flores gigantes? Gigantes, gigantes quizás no, pero sí que hay una que es muy grande, la reflexia. Puede llegar a medir 1 metro de diámetro y a pesar unos 10 kilogramos. Tiene unos colores muy vivos, pero huele fatal. Su hedor es como el de carne podrida. Pregunta 45. ¿Cuánto tardarías en recorrer el Amazonas? Si vas a pie como hizo Ed Stafford, tardarías unos 2 años. Si vas nadando entre pirañas y caimanes, un poco más de 2 meses, como Martin Estrel. Pregunta 46. ¿De dónde sale el agua de los ríos? Los ríos se forman cuando la nieve y el hielo de los montes o el agua de la lluvia crean pequeñas corrientes de agua que caen montaña abajo. Estos riachuelos se unen formando corrientes de agua de mayor tamaño, que a su vez pueden juntarse con otros ríos, hasta desembocar en el mar. A veces el agua también se acumula bajo la tierra y en algunos lugares brota como un manantial. Pregunta 47. ¿Sabías que en el lago Titicaca hay sol y luna? Como en todas partes, ¿no? Pero solo en la parte boliviana del Titicaca, en América del Sur, están la Isla del Sol, Isla Titicaca, y la Isla La Luna, Isla Coatí. En ellas hay restos arqueológicos de los incas y puedes visitarlas. Y para poder visitarlas hay que ir en barco desde Copacabana, no la de Brasil, sino la de Bolivia. Pregunta 48. ¿Cuál es el desierto más seco del mundo? Es el desierto de Atacama, en Chile, América del Sur. Es el lugar donde llueve menos y es tan seco que los astronautas prueban allí los robots que viajarán a Marte. Pregunta 49. ¿Cuál es el árbol más pequeño del mundo? El sauce enano, que apenas supera los 15 centímetros de altura, menos que el palmo de un adulto. Crece en zonas altas y frías y también en el Polo Norte, donde crece helado para soportar el viento polar. Pregunta 50. ¿Quién es el coloso de América? El Aconcagua, la cima más alta de la cordillera de los Andes. Con casi 7.000 metros de altura, esta cadena montañosa es la más larga del planeta. Mide unos 8.500 kilómetros y atraviesa toda América del Sur, de norte a sur, y atraviesa 7 países. Pregunta 51. ¿Qué planta crece más rápido? El bambú. Puede crecer casi 1 metro al día, unos 90 centímetros. Y esto hace felices a los osos panda porque es su alimento preferido. Pregunta 52. ¿Existe Pompeya? Sí, es una ciudad al sur de Italia que fue arrasada por una erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. En pocas horas quedó sepultada y al excavar se han encontrado los restos de sus habitantes durmiendo y las casas casi intactas. Pregunta 53. ¿Sabes cuál es la montaña con el nombre más largo? Está en Nueva Zelanda y se llama Taumatauakatangi-hanga-ko'u Watamatea Turipuka Kapiki-maunga Oronuku Poka Iwena Uikita Nakatu. La traducción en el cartel. ¿Cuál es la isla más vieja del mundo? Madagascar. Hace más de 80 millones de años África perdió un trozo de tierra y este
se fue alejando de la costa hasta convertirse en una isla. Pregunta 55. ¿Las islas crecen? A veces las islas crecen porque uno de sus volcanes entra en erupción y empieza a echar lava que se solidifica. En otras ocasiones las islas desaparecen porque las explosiones de su volcán la hacen saltar por los aires, como la isla de Krakatoa, que desapareció en 1883. Pregunta 56. ¿Se puede atravesar la Tierra? Según la novela de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, sí, pero en realidad es imposible, porque el centro de la Tierra está lleno de materiales incandescentes. Bueno, chicos, con esto terminamos el primer capítulo de este libro de respuestas rápidas para preguntas ingeniosas, preguntas sobre maravillas naturales. En un próximo video continuaremos con el capítulo de construcciones humanas, donde vamos a encontrar preguntas como: ¿los insectos se comen? ¿Por qué todos los caminos conducen a Roma? ¿Todos los euros son iguales? ¿Qué ciudad es famosa por sus casinos? ¿Cuál es el país más pequeño? ¿En qué país viven más caballos que personas? ¿A qué país pertenece la Antártida? ¿Cuál fue la biblioteca más grande del mundo? ¿Qué famoso templo griego tiene 65 columnas? Y así unas 139 preguntas muy interesantes en este capítulo que veremos en un siguiente video. Si te gustó, déjamelo saber en los comentarios si tienes alguna sugerencia para mejorar. No olvides darle like a este video y suscribirte a mi canal para continuar con nuestras lecturas para un buen descanso y un buen dormir. Buenas noches.